Muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Desde mi punto de vista es el más importante en la geopolítica actual y por razones claramente morales, que es que está aconteciendo un auténtico genocidio. Han asesinado a 30.000 civiles en menos de 3 meses. Me refiero, por supuesto, a la ocupación sionista, concretamente en la Franja de Gaza. La magnitud de las acciones que está tomando el gobierno de Benjamín Netanyahu, criminal de guerra, en estos últimos tiempos, es, por supuesto, ocultada, omitida, encubierta por los principales medios de comunicación de Occidente, pese a que ya es tan resonante el escándalo internacional, probablemente con más controversia que nunca, en décadas, que estamos viendo cambios de postura sustantivos. Los Estados Unidos soltándole la mano en cierto punto a Netanyahu, presionando para que frene su frenesí, su insistencia desmedida en barrer completamente Gaza, porque no le conviene electoralmente al gobierno demócrata, porque ya no le conviene electoralmente a nadie, porque por primera vez 67% de los jóvenes americanos, según sondeos de Reuters, cobran conciencia de la naturaleza criminal de las acciones de Israel contra Palestina. Tenemos a la Unión Europea denunciando que Hamas es una organización financiada abiertamente por Israel para justificar este tipo de atrocidades contra civiles desarmados, y un viraje en la opinión pública mundial que ya es independiente incluso de lo que cuentan esos medios tradicionales. Sin embargo, hoy vamos a ahondar en algunos aspectos cruciales, centrales, todavía desconocidos incluso para esa masa crítica que se está formando, porque lo que ocurre en Palestina, señores, es terrible. Es algo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y no exagero, lo verán hoy a través de distintos hechos que relatará minuciosamente Manuel Cantero, gran amigo y colaborador de esta casa. Bienvenido, Manuel, muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias a vos por invitarme y bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ir recorriendo varios temas del conflicto actual y también algunos puntos de hace varios años que no pudimos meter en anteriores documentales, así que va a ser un programa bastante profundo. En primer lugar, desde el 7 de octubre, el Estado de Israel ya se ha cobrado la vida de más de 130 periodistas, entre ellos palestinos, israelíes, libaneses y de otras partes del mundo. Esta cifra, escucha Nico, es superior al doble de la cantidad de periodistas que se murieron en los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial. También supera la cantidad de periodistas asesinados durante los 10 años de la guerra de Vietnam. O sea, en casi 4 meses los tipos se cargaron al doble de periodistas que se murieron en toda la Segunda Guerra Mundial. Aún así, los principales medios y sectores más hegemónicos del periodismo internacional parecen seguir en la complicidad y en el silencio mientras sus colegas siguen siendo masacrados. Han matado a gente de Associated Press, de Reuters, de la Deutsche Welle, de cadenas internacionales, que no han sacado una miserable noticia en la tapa de sus portales sobre sus colegas que murieron en el ejercicio de su función. Es una vergüenza absoluta. Cuando mataron periodistas en la guerra de Irak, por ejemplo, recuerdo el caso de Anguita, si no recuerdo mal, del diario El Mundo. No importa la línea editorial, los medios reivindicaban a sus trabajadores caídos en el frente. Hoy no. Y eso demuestra cuál es el poderío despiadado del lobby sionista y sus instrumentos de censura y manipulación. Sí, podríamos decir que quizás el único medio que, bueno, que también se trata de uno de los que tiene las mayores bajas es Al Jazeera. Creo que debe ser el único medio que está intentando hacerlo lo más público posible, pero es verdad que la gran mayoría de los demás todavía se espera mucho de ellos. Las cifras en estos 4 meses superan la cantidad de periodistas asesinados en todo el mundo entre 2021 y 2022. Bueno, y como decís vos, nos recuerdan a uno de los peores momentos de la guerra de Irak. También hemos sido testigos de cómo en distintos países obligan a los reporteros enviados a Gaza a correr más peligro del que son expuestos. Por ejemplo, hace algunos meses, la periodista Teresa Bo, antes de ser enviada a Tel Aviv para luego entrar en Gaza, fue asaltada por la policía aeroportuaria argentina, donde le arrebataron el casco Kevlar y el chaleco antibalas. O sea, la policía argentina del aeropuerto le sacó las cosas que le podrían haber salvado la vida antes de ir a Israel. O sea, allá hay un nivel de directamente dejarlos a la suerte de Dios. ¿Y qué pasó con ella?
Ella estuvo unos meses, ahora que tengo entendido que volvió a la Argentina y bueno, está yendo y viniendo. Por suerte se salvó. Pero, o sea, es bizarro cómo desde las autoridades es un racismo y una discriminación tremenda para la gente que va a cubrir el conflicto. Pero escúchame, ahora tenemos al bufón que finge ser presidente de Argentina, dando espectáculos lamentables, virtiendo lágrimas en Israel, diciendo que hay que demoler mezquitas sagradas en Tierra Santa, declarando a Hamás organización terrorista, lo cual es una postura minoritaria, si vos mirás el concierto de las naciones a nivel mundial, y poniendo en riesgo a la Argentina, incluyendo a la comunidad judía argentina, que buena parte de sus exponentes están absolutamente hartos de que Milei, que no es judío, aunque quiere ser judío, explote su religión, su cultura y su identidad con fines políticos, que es básicamente esta sumisión a la organización criminal que es el Estado sionista, que no tiene una relación directa y universal con la religión judía, sino que utiliza, explota elementos religiosos y culturales para generar un nacionalismo supremacista, violento, sanguinario, que es lo que Milei apoya. Ahora quiere trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual también está reñido con la legislación internacional. Todo esto son provocaciones que pueden traducirse en muertes de argentinos, en acciones Sí. terroristas en la Argentina, como las que ya hubo en la Embajada de Israel, ya hubo en la AMIA en el 92 y en el 94, matando a muchísimos inocentes, y donde hubo una mano del Mossad y una mano del Estado de Israel, de la cual nadie se atreve a hablar, que utilizó esos atentados en Argentina para justificar sus propias invasiones y agresiones contra los vecinos del Medio Oriente en aquella época, e incluso fue parte del discurso de los movimientos sionistas radicales que se opusieron al acuerdo de Oslo y a la paz con Palestina y terminaron matando al presidente israelí, mataron los sionistas israelíes radicales y Yitzhak Rabin. Así que, la verdad, esto no debería dejar indiferente a nadie, y menos a los argentinos. Adelante, Manu, perdón que te interrumpí. No, sí, además, trasladar la embajada argentina a Jerusalén significa, o sea, Tel Aviv es una ciudad plenamente israelí, podríamos decir, y Jerusalén no, hay una parte que es Palestina y otra parte que está en disputa. Y trasladar la embajada significa que va a haber un territorio argentino autorizado por el Estado de Israel de ocupar, de ocupar una parte, o sea, una cuadra o lo que sea de Jerusalén. O sea, es ya llevar al Estado argentino a la complicidad, o sea, es aberrante, es tremendo. Tiene una profundidad muy grande. Es meter abiertamente a la Argentina en la guerra, que es una guerra de exterminio contra Palestina, pero donde también vos tenés una respuesta armada, controlada y financiada más o menos por Israel, de acuerdo a sus intereses, pero bueno, definitivamente es para mal, para muy mal. Bueno, en otros de los puntos que la verdad que llama la atención, o sea, la verdad que siempre hemos denunciado estas políticas, pero nos están enseñando que son peores de lo que siempre habíamos imaginado. El otro gran blanco de los ataques han sido increíblemente los hospitales. Iniciado en el 2024, las fuerzas de defensa israelíes asesinaron a más de 135 médicos, bombardeando la gran mayoría de los hospitales, dejando solo 2 en pie, con la excusa de que abajo yacían los túneles, cosa que después se supo que esos túneles habían sido construidos por el gobierno de Israel hacía unos 30 o 40 años atrás. La crisis sanitaria que están viviendo los gazatíes. Túneles que expone Infoción, por ejemplo, el sitio del cual fui el diario digital nativo más leído en español, del cual fui el columnista más joven, hasta que realicé un artículo que se llama, lo pueden buscar, Israel, el Estado en carne viva, breve historia de un genocidio contemporáneo, me censuraron y me fui. Infobae levanta los túneles, miren los túneles de los terroristas, ay, qué malos que son los terroristas, qué buenos que son cavando túneles, y los túneles los cavó Israel hace 40 años. Sí. O sea, los túneles no son de los terroristas, por lo menos no son de los terroristas palestinos, son de los terroristas israelíes. Claro, sí, totalmente. Bueno, la crisis sanitaria que están viviendo los gazatíes ha llevado a que distintas organizaciones alcen la voz, no solo para obligar a un alto al fuego, sino para también enviar ayuda médica, la cual está bastante criticada por algunos sectores, porque dicen está totalmente controlada y filtrada por Israel. Según el corresponsal de Al Jazeera, Hisham Sakot, gran parte de la ayuda médica enviada en colaboración del gobierno de Francia y Egipto se trata de, escuchá esto, kits para coronavirus, así como lo escuchás. O sea, literalmente les envían insumos que la población de Gaza no está necesitando en este momento
Pero bueno, ¿qué se podía esperar de Perdón, la Macron, ¿no? población Y de de un Gaza gobierno. bombardeada, a la que se le cortan medicamentos fundamentales, incluso, no sé, por ejemplo, para los enfermos de cáncer, y le mandan solamente este tipo de kits en este momento, ¿no? Sí, no, Es no. casi una burla de mal gusto. Sí, es tremendo cómo se juntan, ¿no? El sionismo con la Con el relato. idiotez sanitaria. Bueno, como si no fuera poco esto, hace varias semanas, en distintos grupos de colonos israelíes están intentando impedir que entren los camiones de ayuda humanitaria en la frontera con Egipto. De hecho, están acampando y están haciendo boicot para que no entre la ayuda hasta que no liberen a los rehenes. Una cosa totalmente, bueno, que refleja también lo lavado del cerebro que están los ciudadanos israelíes. El otro gran problema, que cada vez está siendo peor, además de la sanidad, que se suma a la escasez de alimentos, es el problema del agua. Desde la cuenta de Palestina Hoy se compartió un polémico video en donde se mostraba de qué manera las fuerzas de defensa israelíes arrojaban cemento sobre las vertientes que utilizan los campesinos en distintas regiones de Gaza. Bueno, esto va de la mano de las políticas sionistas de apartheid, las cuales no solo se basan en marginar y discriminar cada día más a la población palestina, sino también de quitarles lo más indispensable para sobrevivir, que es el agua. Una de las empresas que más se dedica a este labor es la empresa estatal Mekorot, la cual se encarga del saneamiento del agua en todo el territorio israelí y los territorios ocupados de Cisjordania. Esta empresa está denunciada por robar de las vertientes y las napas, las cuales suministran agua potable a los palestinos. Como si no fuera poco, esta empresa el año pasado llegó a la Argentina de la mano de la dupla Massa-Fernández para firmar acuerdos en las siguientes provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Río Negro. Por otro lado, Mekorot ha sido responsable de violaciones de derechos de agua y de discriminación desde la década de 1950, cuando se construyó el Portador de Agua Nacional de Israel, que en lo que se basó fue en desviar el famoso río Jordán, que atraviesa Cisjordania y Jordania, para servir de agua a los asentamientos israelíes. Mekorot se ha negado a abastecer de agua a comunidades palestinas a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo israelí. Esto habla de esa política progre que más o menos tienen de justicia, que en realidad nunca termina en nada, es básicamente una pantalla para seguir haciendo lo que hacen. Bueno, Mekorot es un socio orgulloso del Fondo Nacional Judío, obviamente, y todo lo que hace es vital para los asentamientos ilegales creados desde que se creó el Estado. Mekorot también trabaja en estrecha colaboración con el ejército, en la confiscación de tuberías de los agricultores palestinos y la destrucción de fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades palestinas. A raíz del historial de la empresa que ha sido denunciada en muchos países y sumado a la importancia, a las riquezas que significan el agua dulce en estos días, en Argentina surgió el movimiento Fuera Mekorot, el cual está buscando boicotear y no permitir que se firmen estos acuerdos, que en teoría no se conoce nada, los gobernadores no están diciendo básicamente nada y se realizaron todos a puertas cerradas. Volviendo al territorio palestino, el gobierno de Israel, ante la denuncia y el problema actual del agua que sufren los gazatíes, hace unos años presentó un proyecto llamado WaterGen para solucionar esta crisis. ¿En qué consiste este proyecto? En teoría, la empresa WaterGen está diseñando una máquina para generar agua a partir del aire, así como lo escuchás, una tecnología que crea agua a partir de la humedad del aire. En teoría, para solucionar la escasez de agua en numerosas regiones del mundo, incluida la Franja de Gaza. Lo curioso es que este proyecto está bajo el control de las fuerzas de defensa israelíes y parece una locura creer que el ejército quiera darles agua a los palestinos, cuando en paralelo no solo los bombardean día y noche, sino que les drenan la poca agua potable que tienen a través de empresas como Mekorot. Esto no se trata más es más que una propaganda, como seguramente para ganarse algún premio Nobel y decir que están haciendo las cosas bien, y continuar con el expansionismo sionista. Netanyahu se ha hasta escudado con este proyecto, tanto en Naciones Unidas como en la AIPAC, para intentar convencer a la audiencia, bueno, de que su nivel de nazismo no es tan grande.
Además, estas máquinas producen una cantidad insignificante de agua por día, lo que quiere decir es que se necesitarían cientos de miles para que realmente puedan abastecer el territorio de Gaza. Esta empresa, lo curioso que tiene es que no solo está controlada por el ejército, sino que está encabezada por un poderosísimo empresario ruso-israelí llamado Mikhail Mirilashvili, al que hace falta un poco saber quién es. Y para esto, bueno, vamos a ir pasando por ciertos puntos de la oligarquía rusa, principalmente la oligarquía rusa más afín al sionismo. Para empezar, al igual que gran parte de la oligarquía rusa, Mirilashvili supo hacer su fortuna de la mano de Putin en los 90. Desde antes y durante la perestroika, su familia había empezado a crecer económicamente a través del banco Viking y de la empresa Conti. Es la corporación de juego más grande de San Petersburgo, la cual tiene 6 casinos y muchísimas empresas más. Con las privatizaciones, estas empresas crecerían enormemente en el territorio ruso. Mirilashvili obtendría gracias a Putin la concesión del puerto de Lomonosov, a las afueras de San Petersburgo, además de ser nombrado presidente de la empresa de medios rusos Ruskol Video, propietaria del canal de televisión en los cuales le hacían las propagandas para las campañas electorales de Putin. Durante esta década, Mirilashvili también se asociaría con el llamado chef de Putin, el ya fallecido Prigozhin, quien trabajaría en varias de sus empresas, en bienes raíces. El del grupo Wagner que casi le hace un golpe de Estado y que terminó asesinado por Putin. Sí, este chef de Putin fue socio de Mirilashvili, y fue con quien empezaría a interesarse en el negocio del tráfico de diamantes, para luego hacer sus propias empresas. A finales de la década de los 90, Mirilashvili emigraría a Israel, donde comenzaría a depositar sus millones en las tierras bíblicas, a través de empresas de construcción, bienes raíces y algunos canales de televisión como el Canal 20 y Ahora 14, ambos canales inclinados a la derecha, que en este momento apoyan a Netanyahu. También fundaría su empresa de diamantes con sede en Israel, Hoshan Argman Diamonds. La actividad de esta empresa también cuenta con operaciones en África, principalmente en la República Centroafricana. Y está relacionada, como hemos hablado en otros programas, con la extracción de diamantes y la compra de los llamados diamantes de sangre a través de diversos grupos de mercenarios. Aunque Prigozhin ha trabajado en estrecha colaboración con las ramas del Ministerio de Defensa ruso en los países africanos de la mano del batallón Wagner, con el pretexto de la ayuda militar, ha tenido una capacidad incontrolada para extraer diamantes en estos países y servir de mercenarios para las empresas con sede en Tierra Santa. Los diamantes son una parte importantísima de la economía israelí. Yo hace poco descubrí que casi el 20% de lo que se exporta en Israel son diamantes, o sea, son diamantes en bruto. Una antigua tradición de joyería que Sí. viene de la época en la cual las injustas persecuciones antisemitas de Europa impedían que los judíos tengan propiedad inmueble y por lo tanto se aventuraron a ser joyeros y banqueros, y muy buenos por cierto. Hace pocos años Mirilashvili comenzó a invertir en proyectos de perforación de gas en Israel y en paralelo su hijo Hitak se transformó en uno de los principales accionistas de la empresa israelí de bienes raíces Rothstein Real Estate, las cuales con la excusa de modernizar y edificar muchos sectores urbanos de Israel, que en teoría están muy viejos y para evitar derrumbes, trabajan en demoler edificios y residencias para luego construir rascacielos. Obviamente no te dicen que parte de esas residencias a veces se tratan de barrios palestinos. Estas empresas trabajan en muchos de los asentamientos de colonos israelíes, incluyendo barrios del este de Jerusalén, donde aún viven 500.000 palestinos. Como Sheikh Barra, que en 2021 demolieron propiedades de palestinos que estaban hace generaciones. Vos sabés que si vos sos judío y decís que esa casa alguna vez le perteneció a tu abuelo, no tenés que presentar ningún documento, van por ella, sacan a los legítimos dueños y te la dan, porque es obviamente un régimen supremacista racial completamente antijurídico, además aplicando ley que no es reconocida por nadie, es la ley de la selva, de la jungla, de la violencia criminal sionista sobre los palestinos indefensos y su derecho inalienable a la propiedad privada. Gracias a su cercanía con Putin y sus estrechos vínculos con el sionismo, Mirilashvili ha sabido entrar en el juego de la diáspora. Hoy día es el presidente del Consejo Judío Euroasiático, presidente del Congreso Judío de San Petersburgo y vicepresidente del Congreso Judío Ruso.
Por medio de estas organizaciones es por donde también se ha vinculado en numerosos proyectos con Berer Lazar, el cual también es conocido como el rabino de Putin, es una especie de consejero y de rabino de Rusia. De ahí Quien Putin diciendo que es amigo íntimo de Netanyahu. Yo recuerdo al Claro, embajador ruso, Víctor Coronelli, de Argentina de otros años, diciéndome en la cara, en la embajada de Rusia, donde por cierto cuando entraste escanean el iris, te sacan las 10 huellas digitales, unos tipos armados con fusiles en una habitación blindada, etcétera. Nosotros podemos presumir de que tenemos excelentes relaciones con Israel y con Palestina, léase con los opresores y los oprimidos. O sea, el sí, claro, cinismo llevado al máximo nivel. un chiste. Bueno, Berer Lazar, el rabino de Putin, quien desde 2000 es el gran rabino de Rusia y miembro de la Cámara Pública de Rusia, o sea, tiene también un rol político, es un miembro activo de la Chabad Lubavitch. Podemos ver cómo esta secta de la Chabad Lubavitch une hasta consejeros de Putin con sionistas de todo el mundo. Sí, recomiendo mi documental sobre la Chabad Lubavitch. Por cierto, esta congregación neoyorquina a la que pertenecen Elstein y Milley, y que tienen sus propios túneles en Nueva York con cochecitos de bebés, colchones extraños, y que suscitaron todo un enfrentamiento con la policía que los viralizó alrededor del mundo. Muy recomendado, por cierto. Bueno, este es uno de los tantos oligarcas rusos que tienen intereses en Israel. También podemos hablar de Roman Abramovich o de Len Blavatkin, a quien ya le hemos dedicado algunos momentos, pero está bueno también recordar cómo han surgido sus fortunas y cómo se han hecho con empresas en Israel. En cuanto a Roman Abramovich, el ex dueño del equipo de fútbol Chelsea y ex propietario de la petrolera Sibneft, que es el quinto productor de petróleo de Rusia. Bueno, estos se hicieron millonarios más que nada durante las privatizaciones de muchas empresas de gas y de petróleo en los 90. En 1999, ya convertido en un magnate, Abramovich fue elegido gobernador de la remota provincia rusa de Chukotka, o sea, hasta lo nombraron gobernador, no solo le entregaron cantidad de empresas de gas y petróleo, sino que Putin lo nombró gobernador. Mientras continuó expandiendo su fortuna y sus lazos con el presidente Putin, no dudó en invertir en Israel, y desde entonces ha contribuido no solo con donaciones de millones de dólares a universidades y hospitales, que es como la clásica filantropía que hacen hoy, sino principalmente a asentamientos ilegales en la Cisjordania, como por ejemplo Elad, una organización de colonos israelíes en la Jerusalén Oriental. Casi la mitad de las donaciones que recibió entre 2005 y 2018 este asentamiento Elad, provenían de 4 empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Y en las 4 empresas figura el nombre de Roman Abramovich, quien es identificado como propietario beneficiario de todas estas empresas. Cabe aclarar que estos grupos, o sea, estos asentamientos, si no fuese por esta plata, no podrían hacer su trabajo. Un portavoz de dicha organización también confirmó que durante los últimos 20 años Abramovich había donado más de 500 millones de dólares para apoyar, entre otras cosas de la filantropía, estos asentamientos. Después tenemos el caso de Len Blavatnik. También hizo su fortuna con el colapso de la Unión Soviética y la Estamos hablando del privatización. 90% de la oligarquía putinista, todos miembros del Partido Rusia Unida. En el caso de Abramovich, además, testaferro de Putin. Sí, sí. Y además, muchos, o sea, la gran parte son sionistas, totalmente sionistas. Putin tiene propiedades en Israel. O sea, el tesorero del partido de Putin, Avigdor Eskin, es el mayor líder de la campaña contra los acuerdos de Oslo de paz con Palestina de 1994 y quien le lanzó una maldición hebrea a Yitzhak Rabin, que 33 días después de la maldición hebrea fue asesinado, tal y como decía la maldición que tenía que ocurrir. O sea, Avigdor Eskin, periodista y empresario ruso-israelí millonario hasta el día de hoy, gran partidario de la invasión genocida a Ucrania y por supuesto de la invasión genocida a Palestina. Porque eso es Putin, eso es realmente Putin. Y los estúpidos creen que realmente Putin es un contrapeso al sionismo. No tienen idea, no tienen ningún fundamento. Bueno, Blavatnik también se hizo millonario con las privatizaciones, más que nada de empresas estatales de aluminio y petróleo. Blavatnik es propietario de la mayor parte de Warner Music Group y tiene participaciones en varias empresas que cotizan en la bolsa a través de Access Industries, que es su corporación matriz. Blavatnik tuvo un papel fundamental en la privatización de la petrolera TKN, gracias a Yeltsin, donde lograron comprar la empresa a un cuarto del precio real en asociación con British Petroleum. Y fueron los dueños hasta 2013 que el Estado ruso volvería
hacerse del 50% de las acciones. Se puede hablar, bueno, muchísimo de este personaje porque tiene un poder descomunal, principalmente en Estados Unidos. Ha donado a campañas de políticos de cualquier color que se te ocurra. En 2011, Blavatnik hizo una donación tanto al presidente Barack Obama como a su rival republicano de Massachusetts, Mitt Romney. También junto con su esposa donaron grandes cantidades al Partido Demócrata de Kamala Harris, de Hillary Clinton y de Chuck Schumer. En 2017, después de que dos altos funcionarios de la administración Trump fueran declarados cabilderos de Access Industries, de la empresa de Blavatnik, Lem fue mencionado en investigaciones dirigidas por el fiscal Robert Mueller sobre donaciones rusas a la administración de Trump. Sin embargo, no hizo una donación directamente a la campaña de Trump, pero siempre ha estado acompañando a muchísimos políticos en sus campañas de tanto demócratas como republicanos. Dentro del territorio israelí, Blavatnik es dueño del Canal 10, uno de los canales más importantes del país, y a través de Access Industries controla el holding de empresas con sede en Israel, Klal Industries, que no sé si recordás, es la empresa, es un holding creado por los sionistas durante el mandato británico, que hoy es uno de los holdings más grandes de la región, que en su momento estuvo dirigida por miembros de la familia Bertain, y hoy en día controla el monopolio de la producción de petróleo, controla el monopolio de la producción de cemento de todo el territorio israelí, o sea, todo lo que se construye encima de lo bombardeado, absolutamente todo el cemento se saca de esta empresa, o sea, de oligarcas rusos. Blavatnik patrocina también Kolel Shabab, una organización benéfica de ayuda a Israel creada en 1788, y la cual está totalmente vinculada a la Chabad Lubavitch. Después tenemos, por ejemplo, a Lev Leviev, otro gran empresario, según cables de Wikileaks, el principal financista del fondo de la Chabad Lubavitch, junto con Roman Abramovich. En resumidas cuentas, Lev Leviev es un empresario ruso-uzbeco-israelí que, bueno, nacido en Uzbekistán durante la Unión Soviética, perteneció a una poderosísima familia, hijo de un rabino, que tenía un gran interés también por los diamantes. Después, en 1971, con las migraciones de judíos hacia Israel, iría con su familia hacia Tierra Santa. En Israel compraría varias empresas y continuaría perfeccionando sus técnicas y expandiendo sus negocios hasta llegar a Rusia en 1992, para hacerse con muchas de las mayores empresas y de las más antiguas de empresas de diamantes en Rusia. Durante estos años, Leviev en Rusia evitaría la cercanía con Boris Yeltsin para entablar amistad con Vladimir Putin. Sin embargo, terminaría convirtiéndose en uno de los empresarios israelíes más poderosos después de adquirir la corporación África Israel, que coincidencia es otro holding también creado por el Imperio Británico en tiempos del mandato palestino. O sea, podés ver cómo varias de las empresas creadas por los británicos hoy en día las controlan empresarios rusos. Este holding cuenta con Ascorp, otra de las empresas más grandes de diamantes en Israel, que junto con empresarios como Benny Steinmetz y Dan Gertler, a quien hemos dedicado algunos párrafos en el programa sobre África, son de los grupos que más son denunciados por el tráfico de diamantes en África. Aparte, o sea, podés ver cómo, por ejemplo, Lev Leviev ha tenido el monopolio de la extracción de diamantes en Angola. Dan Gertler todavía lo tiene en la República Democrática del Congo y Mirilashvili está sacando en República Centroafricana. O sea, cada uno tiene un contrato personalizado con cada gobierno. Todos gobiernos prorrusos, dictaduras, golpes de Estado prorrusos, gente metida por el grupo Wagner. En otras palabras, parte del estatus de Rusia como potencia internacional tiene que ver con que ha fusionado a su oligarquía con Israel. Cosa que no es nueva porque Golda Meir, que fue la primera presidenta israelí, era una rusa comunista y eran aliados de la Unión Soviética desde el principio. Quieran o no, todavía están totalmente vinculados a los rusos. En cuanto al territorio israelí, Lev Leviev participa en la construcción de asentamientos israelíes en la Cisjordania, con su empresa Dania Cebus, una filial de África e Israel. Ha subcontratado a empresas estadounidenses para la construcción de muchos asentamientos. Dania Cebus también está construyendo parte de Har Homa, un asentamiento israelí en la Jerusalén del Este, y Maale Adumim en la Cisjordania ocupada. En 1999, la empresa de Leviev anunció planes para construir nuevas viviendas en el asentamiento de Ariel, ubicado en el centro de Cisjordania.
a través de otra filial. Cabe aclarar que es uno de los pocos asentamientos que está en el centro de Israel y el único financista, el único que se encarga de toda la construcción es esta empresa de Leviev. Bueno, eso fue más o menos un resumen de varios oligarcas rusos que, por más que te digan que Rusia está más de un lado que el otro, en realidad, como decís vos, Nico, están totalmente... Y salvo Abramovich, ninguno está sancionado, que es la gran ventaja de ser israelí. O sea, Claro. básicamente, los estadounidenses que son también israelíes, los ingleses como Luis, el amigo de Macri, que son también israelíes, los rusos que son también israelíes, es como que tiene una especie de carta extra de impunidad, el pasaporte de la impunidad. Claro, claro, sí, sí. Como Bueno, Kolomoisky. pasando... Kolomoisky, Sí, que era el jefe de Zelensky y el que le consigue a Hunter Biden el contrato en Burisma, al hijo de Joe Biden. Un pasaporte israelí es una especie de carta de impunidad internacional para hacer lo que quieras. claro, claro. Y es tremendo la cantidad de asentamientos que controlan estos tipos. O sea, no, pues no es uno, dos, tres, son muchísimos asentamientos que están financiados por estos tipos. Uno cree que que casi todos se encarga el Estado de Israel, pero en realidad el Estado de Israel necesita que vengan empresarios millonarios a hacerse cargo de estas cosas también. Y bueno, estos son varios de los nombres que podemos encontrar, son de empresarios rusos. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más actual. Como esto parece un capítulo sacado previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos expulsaban a las pobres familias judías escapando del nazismo. Hace poco, hace no más que un par de meses, el gobierno de Israel ha comenzado a tener conversaciones con la República del Congo, situada al oeste de la República Democrática del Congo, a unos pocos kilómetros de la frontera con Angola, para trasladar a los gazatíes luego de que termine la guerra. O sea, estamos hablando de una migración forzada, tal cual como fue la Segunda Guerra Mundial, pero ahora son los sionistas los que antes llevaron a los judíos de Europa a Palestina, ahora quieren llevar a los gazatíes de Gaza hacia África. Es decir, esto literalmente demuestra que su objetivo ya no es asegurar una paz para los palestinos, sino que los quieren desterrar de su tierra. Del pedazo de tierra convertida en gueto que ya le dejaron los invasores. Sí, resulta curioso pensar que estos territorios muy cercanos a la República Democrática del Congo se encuentren tantos empresarios denunciados por el tráfico ilegal de diamantes. Bueno, y también el caso de la explotación de personas en las excavaciones de cobalto. La verdad que invita a reflexionar a cada uno si no querrán trasladarlos ahí para usarlos de mano de obra esclava, ¿no? A estas supuestas medidas que plantean los sionistas también se les suma, por ejemplo, la conferencia que se dio el 28 de enero en Jerusalén, titulada como Conquistar y colonizar la Franja de Gaza, en la que participaron 2 ministros del gobierno israelí, firmaron una petición por la victoria y la renovación de las colonias en Gaza. En el plan presentado figuran el restablecimiento de 15 antiguas colonias israelíes y la creación de 6 nuevos asentamientos que se levantarán sobre ciudades palestinas destruidas. También acudieron 15 diputados de la Knesset y entre los puntos más centrales de la conferencia se habló, por supuesto, de la población palestina. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es el que sugirió usar armas nucleares, ese mismo estaba en la conferencia y afirmó que la única solución humana para Gaza es la deportación masiva de sus habitantes. O sea, esto hilado con lo que decía anterior. La solución final, digamos, diría. Sí, sí, es una solución nazi, final. el repudiable nazi, como Hitler, que quería hacer eso con los judíos y mandarlos a Madagascar, criminalmente Sí, no, propio del repudiable Hitler. Bueno, el homólogo moderno y israelí. Estamos viendo casi un déjà vu, la verdad, es impresionante, es tremendo cómo las cosas parecen literalmente sacadas de un capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yendo al caso de la Corte Internacional de Justicia, que esto se hizo bastante viral, yo la verdad, en lo personal no esperaba mucho de estas agencias, pero me sorprendió muchísimo la noticia. El viernes 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dio su veredicto acerca de la acusación por parte de Sudáfrica de que el Estado de Israel estaba perpetrando un genocidio. Desgraciadamente, pero bueno, sin sorprendernos, el veredicto se basó en varias imposiciones contra el Estado de Israel que no son para nada suficientes. Por ejemplo, facilitar la ayuda médica, que ya hablamos de que no solo les mandan
cosas que no necesitan, sino que ellos mismos están intentando bloquear que no pasen, detener la incitación contra los palestinos y preservar la mayor cantidad de evidencia posible. O sea, de todas las cosas, lo fundamental que era declarar el alto al fuego, no lo declararon. Era como, bueno, sigan así, pero intenten de no hacer un genocidio. Literalmente una tomada de pelo, una estupidez como es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que Sí, nunca que no hizo le nada hace caso bueno. a nadie tampoco. Nadie Que le hace nadie le caso. hace caso. Bueno, muchísimos políticos israelíes salieron a decir que estaba controlada por los terroristas, un delirio. Obviamente no podíamos esperar más de un organismo mundial manejado por las mismas potencias que mantienen a Israel, ¿no? Y que, bueno, que han sido los que crearon el Estado de Israel. Lo que sorprendió también es ese mismo viernes en que se dio el veredicto, fue la respuesta más que nada de la Casa Blanca. Unas horas después de que se conociera la respuesta del Tribunal Supremo, la Casa Blanca destapó una noticia en la cual culpaba a la Organización para la Ayuda de los Refugiados Palestinos, la UNRWA, por haber estado supuestamente involucrada en los ataques del 7 de octubre. Cabe aclarar que no hay ninguna evidencia hasta hoy en día de que eso es cierto, pero esto obligó a que muchos países dejaran de financiar a esta organización de la ONU. Tras estas declaraciones, los gobiernos criminales y cómplices de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Austria, Finlandia, Suiza e Italia decidieron cortar el financiamiento hasta que no se sepa bien lo que pasó. O sea, es una tomada de pelo. Se ve que la tenían guardada ahí esperando hasta sacarla. Dado que fue Sudáfrica el país que llevó a Israel a juicio, la verdad que es interesante ir un poco atrás y conocer un poco las relaciones que han existido entre Israel y Sudáfrica, dos bases del Imperio Británico, que durante el siglo XX supieron hacer muchos negocios, no solo en la crisis africana, sino en muchos proyectos militares. O sea, esto no es una coincidencia de que Sudáfrica haya llevado a Israel a juicio. Recordemos que durante las décadas ominosas del apartheid sudafricano, donde una absoluta minoría tenía sometida a la mayoría del país a una restricción de derechos fundamentales atroz, Israel fue el mayor socio comercial, diplomático y militar de Sudáfrica. Desarrollaron programas nucleares en conjunto, se apoyaron durante las sanciones internacionales para que cada uno pueda seguir llevando adelante su apartheid. Y la diferencia, también con la dictadura de Videla y otros regímenes por el estilo, hicieron grandes negocios, tanto la Sudáfrica de los supremacistas blancos Boers como Israel. La diferencia es que a mediados de los 90 cae el apartheid sudafricano y el apartheid israelí contra los palestinos sigue totalmente vigente, con los checkpoints, con todo copiadito, calcadito de la segregación en Sudáfrica. Así que bueno, hay un resentimiento del Congreso Nacional Africano, que es el partido de Mandela que gobierna hasta hoy, contra Israel claramente. Sí, en un momento Israel se había puesto en contra del apartheid en 1950 hasta la década del 60. Sí, y ahí se arrepintieron y dijeron, mejor no, pues nosotros hacemos lo mismo. Claro, así que vamos a ponernos de acuerdo. Hay tengo una cita de Golda Meir de 1963, que entonces era ministra de Asuntos Exteriores de Israel, y en una asamblea de la ONU dice contra el apartheid, dice: queremos manifestar nuestro profundo aborrecimiento de Israel por todas las formas de discriminación por motivos de raza, color o religión. Surge de nuestros valores espirituales milenarios y de nuestra larga y trágica experiencia histórica como víctima. Eso lo dijo Golda Meir en 1963, para obviamente hacerse los que estaban en contra del apartheid. Luego de la guerra de los 6 días y de la crisis de Yom Kippur, Israel se empezó a quedar cada vez más solo en África. Entonces dijeron, bueno, apartheid, ¿qué es eso? ¿Viste? Y volvieron, ¿qué significa eso? Y volvieron a establecer todas las relaciones con Sudáfrica porque eran los aliados predilectos de siempre. Hasta 1987, o sea, con el boicot internacional, bueno, como decís vos, Israel fue el último país en conservar todos los vínculos hasta que dejó de estarlo por presión de Estados Unidos. Si no, no lo hubiese seguido haciendo. Obviamente, por estar bajo la misma órbita británica, estos países tuvieron estas relaciones. El gobierno de John Vorster permitió que voluntarios civiles y paramilitares sudafricanos viajaran a Israel y permitió la expansión de la organización sionista y la recaudación de fondos dentro de Sudáfrica. Durante toda la Guerra Fría, Israel y Sudáfrica mantendrían una fuerte cooperación militar en todas las operaciones dentro del continente africano. En la década de 1970, Israel ayudó a las fuerzas del Frente de Liberación Nacional de Angola, organizadas y entrenadas por Sudáfrica y la CIA, para impedir la formación de un gobierno dirigido
por el MPLA, que tenía una inclinación comunista. En 1973 Israel se había convertido en el proveedor extranjero de armas más importantes del ejército sudafricano. Durante la operación Protea de 1981, en donde el ejército de Sudáfrica fue la primera vez que usaron drones en combate, estos drones eran israelíes. Bueno, y así con varios episodios de toda la guerra en África. Desde mediados de 1970, los dos países supuestamente participaron en el desarrollo y ensayo de armas nucleares. Según Seymour Hersh, un periodista de investigación que denunció muchas de las masacres perpetradas por los Estados Unidos en Vietnam, el incidente de Vela de 1979 fue la tercera prueba nuclear conjunta entre Israel y Sudáfrica en el Océano Índico. También el investigador Richard Rhodes concluye que el incidente fue una prueba nuclear israelí realizada en cooperación con Sudáfrica y que la administración de Estados Unidos ocultó deliberadamente para evitar complicar las relaciones con Israel. El caso de las armas nucleares de Israel ha sido y es un tema bastante álgido, sumado a las declaraciones de políticos, como mencionamos, de usar estas armas en Gaza. Durante muchos años se suponía que estas eran teorías de conspiración, pero con el paso del tiempo y de algunos hechos que dejaron atónitos al mundo, esto se sabe que de hecho fue así. Y por ejemplo podemos recordar el caso del ciudadano israelí Vanunu, que para mí es una especie de, obviamente no le llega ni a los talones, pero es como una especie de Assange israelí, por todo lo que le pasó. Vanunu es un ex técnico nuclear israelí que divulgó que Israel poseía armas nucleares. Cuando Israel supo del acto, Vanunu fue raptado por el Mossad, juzgado en secreto y sentenciado a 18 años de cárcel. Salió en libertad el 21 de abril de 2004 y luego lo volvió a meter en cárcel porque le habían dado lo habían liberado con una condición de que no siga divulgando esto y bueno, obviamente lo siguió haciendo. Científico. Sí, un científico que trabajaba en reactores nucleares. Un Oppenheimer, pero que en vez de ser el creador, dijo yo no quiero, o sea, no, un Oppenheimer no, mejor dicho, quizá lo contrario. Un Heisenberg que dijo, no quiero destruir a la humanidad y terminó pagando la culpa en vez de convertirse en un Oppenheimer, en un verdadero destructor de mundos. Por cierto, recomendado nuestro video sobre el creador de la bomba atómica. Sí, entre los 70 y los 80 trabajó en el Centro de Investigación Nuclear israelí del Negev, donde ahí, bueno, se hicieron la mayoría de las pruebas y ahí se inquietó cada vez más por el programa nuclear. En 1985 fue despedido y se escapó de Israel. Luego viajó a Nepal, consideró transformarse al budismo y luego viajó a Australia, donde se convirtió finalmente al cristianismo. O sea, ya directamente quiso desligarse de todo. En ese momento se reunió con Peter Hounham, periodista del Sunday Times, donde empezarían a hacer pública toda la historia de los proyectos nucleares de Israel. A principios de 1986 voló a Londres, donde empezaron a revelar todo esto, con fotografías que había tomado en secreto en su trabajo. El 30 de septiembre de 1986, un agente del Mossad, llamada Cheryl Bentov, que operaba con el nombre clave de Cindy, haciéndose pasar por una turista estadounidense, convenció a Vanunu de volar a Roma, previamente después de tener relaciones sexuales en Londres. Con ella, sí, básicamente una típica honeymoon que le hicieron los del Mossad. Ya en Roma, la gente de inteligencia se vuelve cada vez más cariñosa con el objetivo y cuando salen del aeropuerto de Roma toman un taxi falso y que lo llevan a un supuesto hotel. Ahí la amante le aplicó una inyección somnífera y lo durmió por completo. El Mossad después se lo iba a llevar dormido hacia Israel. Poco después del rapto, el 5 de octubre, el Times publicó la información revelada por Vanunu y calculó que Israel habría producido más de 100 ojivas nucleares. Desde entonces, Vanunu estuvo preso varios años, hasta que, bueno, como conté, en un momento lo dejan salir y con la condición de que no diga más nada. Ni bien salió, obviamente contó con Reuters para seguir hablando sobre el tema, y el jueves 11 de noviembre de 2004 volvió a ser arrestado por la Unidad de Investigaciones Internacionales de la Policía Israelí. Cerca de 20 comandos equipados con chalecos antibalas y ametralladoras traspasaron el amurallado de una iglesia anglicana. También igual se fue a Israel, yo me hubiese ido a otro lado, pero bueno, cosas de mucho tiempo al lado de los reactores nucleares. De acuerdo... Le afectaron un poco el buen juicio. Sí, de acuerdo con un reporte de la BBC y de la CNN, dicen que el arresto de Vanunu pudo estar sincronizado también con la muerte de Arafat, con el objetivo de evitar la cobertura médica internacional. Bueno, para terminar este programa, no nos gustaría olvidar
ciertos escándalos que se dieron en los últimos meses en la empresa de Google, dueña de esta plataforma, con relación a los masivos despidos que tuvieron lugar entre el año pasado y este año. Estos despidos se deben en su mayoría a ciertos contratos que firmó Google y Amazon con el ejército de Israel. Debido a que muchos empleados de la empresa estadounidense no se le había informado en detalle de en qué consistían estos contratos, muchos empleados comenzaron a hacer preguntas, empezaron a averiguar de qué se trataba. Entre ellos se encontraba Karen Cohen, a quien los ejecutivos de la empresa de Google la empezaron a amenazar para que deje de investigar, extorsionándola con que eran contratos muy delicados y que si mostraba mucha preocupación por los contratos con Israel, se podía considerar como una actitud antisemita, siendo que Karen era judía, o sea, le dijeron que no haga muchas preguntas porque iba a parecer antisemita su rol. Una señora judía. Después de varios meses, The Intercept sacaría a la luz diferentes materiales de capacitación y parte de lo que se escondía en este contrato, que alcanza los 1.200 millones de dólares, uno de los contratos más caros realizados por la empresa Google con una entidad gubernamental. Los archivos confirman que Google está ofreciendo inteligencia artificial avanzada y capacidades de aprendizaje automático al gobierno israelí a través de este controvertido contrato que se conoce como Proyecto Nimbus. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar al ejército el establecimiento de una solución integral en la nube. Si bien el ejército y los servicios de seguridad israelíes ya cuentan con sistemas avanzados de vigilancia, la sofisticación de las ofertas de análisis de datos de Google podría empeorar cada vez más la ocupación militar, perfeccionando muchos de estos sistemas que se usan hoy en día. Si bien no se proporcionan muchos detalles sobre cómo se utilizará este proyecto, los documentos indican que la nueva nube le daría a Israel capacidades de detección facial, la categorización automatizada de imágenes, el seguimiento de objetos e incluso el análisis de sentimientos que pretende evaluar el contenido emocional de imágenes y discursos. Esto se puede usar, por ejemplo, para interrogatorios. Los materiales educativos obtenidos por The Intercept muestran que Google informó al gobierno israelí sobre el uso de lo que se conoce como la detección de sentimientos. Es una forma de aprendizaje automático cada vez más controvertida y desacreditada, porque afirman que una computadora puede ser como una especie de detector de mentiras con análisis de sentimientos y de emociones faciales. Google afirma que estos sistemas pueden discernir sentimientos internos a partir de la cara y las declaraciones. Si nos detenemos un segundo y nos ponemos a recordar los episodios más difíciles de la humanidad, en concreto en las guerras mundiales, han existido numerosos avances tecnológicos, tanto en materia de salud como en ingeniería militar. Y el uso de estos aparatos sobre una población literalmente encarcelada y oprimida, como es la de los palestinos, podría ayudar a mejorar ciertos sistemas de control masivos para después implementarlos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque Israel, o sea, si lo vemos desde ese ángulo, es una especie de panóptico, es una especie de... O sea, ahí se están poniendo a prueba muchísimos sistemas sofisticados de control, no solo para los palestinos, porque no van a querer verle o saber si miente un palestino o no, directamente lo bombardean, sino también para los ciudadanos israelíes, que Israel necesita tener 100% controlados. A raíz de todo esto, más de 100 empleados de Google empezaron a quejarse con este tipo de contratos y, en fin, luego de varias quejas y denuncias por parte de los empleados, seguido de extorsiones y amenazas por parte de los principales ejecutivos, Google decidió despedir a unos 200 empleados aproximadamente para quedarse con los más leales, como suele pasar en este tipo de situaciones. Por el momento, organizaciones como el BDS se han sumado a boicotear a Google. A mí me llamó mucho la atención cómo no lo habían boicoteado antes, pero bueno, ahora lo están boicoteando. Bueno, y el 13 de febrero supuestamente va a haber un boicot mundial de Google para que dejen de proporcionar tecnología al apartheid, ¿no? Y al genocidio. Bueno, así que bueno. Mirá por dónde, incluso los que nos pagan los cheques, yo me sumo. Totalmente. Estaría bueno. Y bueno, por el momento estaremos expectantes por lo que pueda pasar y intentaremos mantener informado a nuestro público de lo que acontece. Formidable información. Te agradezco mucho, Manu, querido. Manu es un hermano. Más allá de trabajar en este canal de vez en cuando y darnos una mano, es un hermano de la vida, del cual siempre estoy agradecido de contar.
Compartan en todas sus redes y grupos, apoyen al periodismo libre en www.patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas y también hay opciones de sponsoreo para quienes quieran publicitar aquí. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.